Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Dio Economía. Hoy os traigo el tema 2.4 en el que hablaremos del sistema financiero, ese conjunto de instituciones que pone en contacto a dos grupos de personas y además lo hace para que haya un crecimiento social. Bueno, aparte de que quieren ganar dinero, evidentemente, con este negocio. Y es poner en contacto a los ahorradores, personas que tienen dinero o excedente de dinero que está ahí parado a disposición de personas que necesitan financiación para llevar a cabo, yo que sé, una compra de una casa o montar una empresa, algo parecido. Vale, veremos cómo esto genera dinero bancario, que eso también lo trataremos desde el punto de vista teórico y práctico en el siguiente tema, porque en este nos vamos a centrar solo en los aspectos puramente teóricos de lo que es el sistema financiero y ya en el siguiente, en el tema 3, donde hablaremos de la inflación en dinero, hablaremos de cómo este sistema, a través de depósitos y préstamos, genera dinero bancario y esto genera al final un crecimiento social basado en la fe y la confianza. Ya veremos qué significa esto. En fin, que no quiero daros más la tabarra, quiero que sepáis qué es el sistema financiero, quiero que sepáis qué tipo de entidades financieras, bancarias y no bancarias existen y quiero que disfrutéis del vídeo sobre todo. Venga, vamos a ello. Bueno, empecemos. Será un tema rapidito, porque creo o intentaré que sea lo más intuitivo posible. Pero lo primero que tenemos que entender de todo esto, lo primero que tenemos que preguntarnos más bien es si las personas consumen todo el dinero que reciben. Automáticamente en nuestra cabeza entenderemos que las personas todo el dinero que les llega no lo utilizan y por lo tanto siempre habrá una propensión marginal al ahorro. Esto es importante, de esto hablaba John Maynard Keynes, que dejarán en sus cuentas bancarias en la mayoría de los casos, es decir, no lo tendrán en el banco o la mano o sea, el dinero en efectivo de las personas no es tan grande como el dinero depositado en los bancos, ¿no? A eso se refiere. Es decir, ahorraremos, llevaremos ese dinero a los bancos, ese dinero estará depositado o en poder de las instituciones bancarias o financieras. Bien, en este mismo sentido tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cómo hace la gente que necesita financiación, es decir, que necesita llevar a cabo una inversión, montarse una empresa, comprar una casa, comprarse un coche, para obtener ese dinero, ¿no? Aquí es donde entra en juego el sistema financiero. Podríamos decir que el sistema, leo textualmente, son todos los agentes, instituciones o mercados que ponen en contacto a los ahorradores con las personas que necesitan capital, que no tienen dinero para llevar a cabo inversiones o hacer gastos. Es decir, estas personas que necesitan capital, los prestatarios, que serán las personas que reciben préstamo, no tienen en un momento dado dinero para hacer ese gasto, ese consumo. Es decir, yo necesito 270.000 euros para comprarme una casa y no tengo ese dinero ahora mismo. Entonces el banco me los presta. Tenemos que entender que esto es, básicamente, pedir dinero prestado es tirar o sustraer dinero de ingreso que vamos a tener en el futuro. Es decir, hoy no tenemos dinero, alguien me lo presta y luego yo en el futuro con los ingresos posteriores se lo tengo que devolver, ¿vale? Nos encontraríamos con los prestamistas, personas que prestan el dinero, es decir, esos ahorradores, y con los prestatarios, que somos aquellas personas que recibimos un préstamo hipotecario para el coche, para montar una empresa, un préstamo personal, etc. Vamos a ver ahora el funcionamiento básico del sistema financiero. Esto tiene mucha más enjundia, pero a nuestro nivel, a lo que queremos entender, es el funcionamiento básico. Tenemos tres agentes: ahorradores, el sistema financiero, es decir, esas instituciones de las que hablamos, y los prestatarios, los solicitantes de capital. Aquí está en medio el sistema financiero, evidentemente, poniendo en contacto ahorradores a través de los depósitos que ellos dejan en los bancos, y estos bancos generan préstamos para estos prestatarios. ¿Qué reciben a cambio los bancos en favor o debido a la prestación? En contraprestación recibe intereses y dan intereses a los ahorradores. Esto es relativo, ¿vale? Los ahorradores que tienen su dinero en cuentas bancarias remuneradas expresamente porque es un contrato entre los ahorradores,
las personas que tienen nóminas o cierta cantidad de dinero en una cuenta, con los bancos a lo mejor reciben intereses. Pero hoy en día, como todo el mundo tenemos que pasar por el banco, es decir, nuestras nóminas se pagan básicamente por algún banco, esto ha desaparecido. No nos dan un interés por tener una cuenta bancaria. De hecho, todo lo contrario, nos piden comisiones. ¿Cuándo se notaba verdaderamente que nos daban intereses los bancos por tener nuestros ahorros? Cuando se utilizaba la cartilla. Vosotros seguramente no conocéis eso, le podéis preguntar a vuestros padres, pero cuando el sistema financiero estaba incipiente, en crecimiento, formándose de verdad. Los ahorradores muchas veces recibían sus nóminas, su dinero por su trabajo, en mano, o en cheques, o en algún otro producto financiero, y los bancos llamaban la atención de estos ahorradores a través de intereses, es decir, prometían intereses del 1 o 2% anual, y eso implicaba que el dinero que yo metía, mis 1.000 euros que yo metía hoy, dentro de 12 meses, es decir, a final de año, se convertían en 1.002 euros, es decir, por lo menos no perdía valor debido a la inflación. Ya veremos lo que es esto, pero hoy en día esto no pasa tan a menudo. Tienes que tener una imposición a plazo fijo, una cuenta remunerada de algún tipo, etc. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que reciben los ahorradores en términos teóricos? Rentabilidad del pasivo por sus ahorros. ¿Qué recibe el sistema bancario? Rentabilidad bancaria, que es el coste del capital, que es lo que pagan estos individuos, menos la rentabilidad que tienen que pagar a estos. Es evidente que el coste de capital es siempre mayor en términos generales que la rentabilidad del pasivo. ¿Por qué? Porque lo que yo recibo, si yo soy un banco, lo que yo recibo de la persona a la que le he dado prestado dinero, tiene que ser más grande que lo que yo tengo que pagar a la persona que me lo ha prestado a mí. En definitivas cuentas, este sería el funcionamiento básico. Bien, y ahora vamos a ver cuáles son los principales intermediarios financieros. Y lo vamos a dividir en dos grandes grupos. En las entidades financieras, donde nos vamos a encontrar evidentemente a los bancos en el sentido estricto, es decir, BBVA, CaixaBank, Santander, etc. También nos vamos a encontrar a cooperativas de crédito, de las cajas rurales, por ejemplo, Caja Rural, Global Caja o Caja Rural Murcia, que es, digamos, una serie de instituciones donde una serie de cooperativistas, es decir, personas que son parte de la cooperativa, dejan dinero. El ahorro lo van dejando y en algún momento dado, cuando alguno de esos individuos necesita un ahorro, pues se le da ese dinero, se le presta ese dinero más bien, y lo devuelve con un interés a lo mejor cero o con un interés relativamente pequeño, porque en principio, y esto es en principio porque también esto tiene sus trampas y demás, las cooperativas de crédito no están hechas para ganar dinero o para hacer negocio del prestar dinero a otras personas. Esto se le queda más a las cajas y los bancos. Pero digo y repito que esto tiene sus detalles, y sí que es verdad que hay algunas cooperativas que ganan bastante dinero. Y por último, las cajas de ahorro, que a efectos prácticos funcionan como bancos. Las cajas de ahorro también son una especie de banco con otro nombre, pero que tienen un objetivo más social. No me quiero meter en esto porque sería un tema completo para ver cuáles eran inicialmente en el inicio, en el momento primigenio del sistema bancario, o la diferencia entre bancos y caja de ahorro. Por otro lado, tenemos entidades financieras no bancarias. Esto es importante. Es decir, estas de aquí, ya veremos en la siguiente diapositiva, generan dinero bancario y estas no. Aunque sí que es verdad que acumulan, y esta es la diferencia, acumulan dinero de las personas, pero no prestan dinero a las personas, a otras personas que necesiten financiación. Por ejemplo, las compañías de seguro. Sí que recolectan o recogen el dinero de una serie de asegurados, personas que son potencialmente víctimas o pueden ser potencialmente víctimas de un suceso que tienen que pagar, y recogen ese dinero. O instituciones de inversión colectiva, que son, por decirlo de alguna manera, fondos de inversión. Fondos, es decir, instituciones que recogen dinero de las personas para invertirlos en activos financieros, como pueden ser acciones
o bonos del Estado o de otras empresas para rentabilizar ese dinero, es decir, para sacarle una rentabilidad. Bien, y aquí está la explicación de todo lo que hemos visto anteriormente, que son básicamente entidades que en sentido estricto, estas de aquí, las financieras, se adaptan al concepto fiel del sistema. ¿Por qué? Porque son, digamos, las instituciones que sí recogen fondos para prestarlos a otra persona que necesitan financiación. Y la función principal, y esto lo voy a explicar, es crear plazos y cuantías adecuadas para llevar a cabo inversiones. Entendamos esto. Una empresa grande necesita, a lo mejor, cientos o miles de millones de euros para llevar a cabo una inversión importante. Esta empresa se puede poner en contacto con las personas directamente, pues es mucho más difícil, evidentemente, sin un sistema financiero. Ahora, las personas llevan su dinero, su nómina a los bancos y van sacando dinero, metiendo dinero al mes, van sacando, ahorran, algunas veces ahorran más y algunas veces ahorran menos. Son plazos más pequeños y más aleatorios y son cantidades mucho más pequeñas. Entonces, la recogida por parte de los bancos, para poner un caso claro, de estas pequeñas cantidades y de estos pequeños plazos, si tantas personas dejan su dinero en ese banco, muchas personas, miles o millones de personas dejan su dinero en ese banco, es evidente que este banco tendrá un montón de dinero que le podrá prestar a esta empresa que necesita 100.000 millones de euros, o bueno, 100.000 millones de euros es mucho dinero, pero a lo mejor 500 millones de euros, por ejemplo, para ser algo más realista, a una empresa que va a llevar a cabo una inversión. ¿Qué pasa? Que estas pequeñas cuantías de las familias se han convertido para una empresa que necesita financiación por 500 millones en una cantidad más grande, es decir, una cuantía más grande y además en un plazo de entrega, evidentemente, mucho más amplio que el mes, que los 15 días, que esta, digamos, manera aleatoria que tenemos los individuos de sacar dinero de nuestro banco e ingresarlo. Por otro lado, tenemos las entidades financieras no bancarias, que no, ya lo he dicho antes, no tienen la capacidad de emitir títulos que funcionen como medio de pago, a diferencia de las financieras, que sí son instituciones que crean dinero bancario porque generan medios de pago. En este caso, las compañías de seguro, por ejemplo, reúnen fondos para sufragar gastos de personas que comparten posibilidad de sufrir daño. O las inversiones colectivas, como ya he dicho antes, son básicamente fondos. Comparten fondos, es decir, comparten riesgo. Cogemos una cantidad de dinero y la invertimos en acciones del BBVA, por ejemplo. Bien, ¿y cuáles más bien son los productos financieros más habituales? Pues evidentemente empecemos por el básico, que es la cuenta corriente. La cuenta corriente, digamos, es un contrato que hacemos los individuos con el banco para depositar nuestra nómina allí y que ellos custodien nuestro dinero y que nosotros podamos utilizarlo en tiempo y forma allí donde lo necesitemos a través de una tarjeta. Una tarjeta que puede ser de crédito o de débito. Las tarjetas de crédito son aquellas que te adelantan cierta cantidad de dinero y que a final de mes te cobran, ¿vale? Te cobran eso que te has gastado. Imagínate que necesitas, ahora mismo tienes en la cuenta corriente 500 euros, pero necesitas comprarte un ordenador porque te ha estropeado el tuyo y necesitas trabajar por valor de 800. La tarjeta de crédito te permite comprar ese ordenador por valor de 800 euros, pero no te quitan ese dinero de la cuenta, te lo quitan a final de mes. Es decir, cuando tú cobras la nómina, tus 2.000, 3.000 euros, te quitan 800, ¿vale? Te han dejado prestado durante un periodo corto de tiempo dinero. Estos serían las tarjetas de crédito. También están las revolving, que son tarjetas de crédito que te permiten financiar aparatos, compras y demás, y que te permiten incluso devolverlo, no todo de golpe, sino en varios plazos. También es una forma de crédito. Y luego están las tarjetas de débito, que son las tarjetas más comunes, que es el que tienen la mayoría de los mortales. Es decir, si tienes 1.000 euros, de esa tarjeta solo puedes gastar hasta 1.000 euros y no puedes gastar más. Esto sería, digamos, una serie de tarjetas que están asociadas a tu cuenta corriente, que es básicamente un número muy largo en el que tú
has hecho un contrato previamente con el banco y vas a depositar dinero y lo vas a utilizar cuando a ti te venga en gana y cuando a ti te venga bien. Por otro lado están los préstamos, que los préstamos es una cantidad prefijada de dinero que tú pides para llevar a cabo una inversión, para llevar a cabo la compra de algo, un préstamo personal, la compra de una casa, la reforma de la cocina, del baño, lo que sea, y luego lo tienes que devolver en un plazo establecido o en varios plazos establecidos en tiempo y forma, es decir, y pagando evidentemente un tipo de interés. Te lo prestan, pero tienes que pagar un tipo de interés. Te pides prestado 19.000 euros y tienes que pagar 22.000 euros aproximadamente, porque a lo largo del tiempo se han ido generando unos intereses y de eso vive el banco, evidentemente. A ti te viene bien porque tienes un gasto, puedes hacer un gasto que no tenías, con un dinero que no tenías disponible, y a ellos le viene bien porque van a recibir ese dinero más los intereses y habrán tenido en cuenta muchas cosas, el riesgo que sufren por dejarte ese dinero por si acaso no lo puedes pagar o la inflación en el futuro, ¿vale? Bien, más cosas. Renta fija. En este caso, se trata de una deuda o obligación de pago que emiten aquellas entidades que necesitan financiación. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una empresa grande y necesito financiación, necesito construir otra sede en otro sitio. Entonces, digo, bueno, pues voy a emitir una especie de títulos, imaginaos que son como pequeñas tarjetas o papeles. Esto en el sentido figurado, porque esto ya no se hace de esta manera, dada la tecnología que tenemos. Estos son anotaciones en cuenta, anotaciones, digamos, en el ordenador, con ceros y unos, bits. Pero vamos a imaginarnos, para que lo entendáis, que son una especie de tarjetas que valen cierta cantidad de dinero. Yo, que soy la empresa y necesito cierta cantidad de dinero, imaginaos que necesito por cada tarjeta 1.000 euros, y fabrico 500 tarjetas para conseguir los 500.000 euros, fabrico tarjetas con valor de 1.000 euros. Todas aquellas personas que me den 1.000 euros o 10.000 euros, así le doy 10 tarjetas a una persona, le pagaré un tipo de interés prefijado. Es decir, le pagaré un 5% de 1.000 euros cuando al final de 5 años, de 3 años o dentro de un año. Entonces a esto se le llaman renta fija porque nosotros conocemos qué interés vamos a cobrar, o en mi caso, que yo soy la empresa, qué interés voy a pagar, predefinido, preestablecido. Entonces las personas que tienen dinero ocioso, que no lo tienen que lo tienen ahí haciendo nada, compran esas tarjetas y reciben un interés en el futuro. Y además lo saben, ¿ok? En el caso contrario, tenemos las rentas variables, y en este caso, por ejemplo, aquí el ejemplo más claro son las acciones. La renta variable es porque no se conoce a priori el dinero que vamos a recibir cuando invertimos. Imaginaos, en este caso, poneros de la parte de la persona que tiene dinero ahorrado y que quiere sacar una rentabilidad de ahí, de ese dinero que no está utilizando, ¿no? Que está debajo del colchón. Y vamos a la bolsa y decimos, queremos comprar acciones del Santander o del BBVA, y lo compramos por varios motivos, para que nos den dividendos, es decir, parte del beneficio que ganan anualmente, o lo cogemos para venderlas porque pensamos que van a subir, que la compro a 5 euros pero la puedo vender a 7, por cada acción que compro estoy ganando 2 euros, eso es especulación. Entonces, dado que yo no sé cuánto beneficio va a obtener el Santander a priori y no sé tampoco cuál va a ser la variabilidad, cómo va a variar el precio de estas acciones, a lo mejor la compro a 5 y vale 6,5, vale 7 o vale 4, como no conozco esta variación del precio, es variable, puedo tener beneficios, unos u otros mayores o menores, o incluso tener pérdidas. Por eso se llama renta variable. Existen fondos de renta fija y renta variable. De hecho, existen fondos de inversión mixtos. ¿Y qué es básicamente un fondo de inversión? Recoger dinero, como ya hemos repetido anteriormente, de distintos inversores para comprar bonos de renta fija o bonos de renta variable con el mismo objetivo, o incluso mixta. Parte de ese dinero, de ese fondo, se destina a renta fija y otra parte a renta variable. Dependerá mucho del riesgo. Si el fondo de inversión es de alto riesgo, compraremos en su mayoría, aunque sea mixto, en su mayoría compraremos renta variables. Es
decir, acciones. Pero si es un fondo de inversión de rentabilidad baja, porque es un riesgo bajo, compraremos renta fija, que será evidentemente más seguro que no perdamos el dinero. Bueno, mi gente, y hasta aquí el tema de hoy. Espero que hayas aprendido algo, espero que hayas disfrutado, sobre todo que haya crecido tu interés por esta cuestión de la economía, ¿no? Y que sobre todo te espero ver en el siguiente vídeo para seguir aprendiendo. En fin, un abrazo fuerte. Venga.